Vamos a pasar lista entonces. Hoy estamos 18 de abril. Entonces, vamos a ver. David Acuña, Presente. Swan, Claudia Bucardo, Chaismarin Borbón, Presente. Vanessa Chávez, Presente. Giancarlo Corrales, Estefanía Fonseca, Presente, profe. Gilani Gómez, Génesis Jiménez, Marco Tulio Jiménez, Hilary Jiménez, Presente, profe. ok. Hilary Jiménez, Cristel Magaña, Francela Mora, Presente. Montserrat Pérez, Presente. Landy Quiroz, María Catalina Scott, María José Solano, Presente, profe. Yadrik Steyer, Presente, profe. Mariana Vidal, Presente. Nazaret Villalta, Nauri Peralta, Jocelyn Aguilar. ¿Ok? Entonces vean, necesito hablar con ustedes. Nosotros teníamos, de acuerdo a, vamos a compartir pantalla, al programa del curso. ¿Me está poniendo atención? Sí, profe. Nosotros teníamos el tercer quiz, ¿verdad? Que son tareas para yo dejarlo este viernes 21. Pero entonces significa que yo les iba a dar una semana casi de tiempo, pero entonces caerían en semana 15. Me dijeron el otro día que en semana 15 no se pueden dejar tareas. Entonces les tengo un cambio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si yo, en vez de dejarles eso el viernes, se lo subo hoy en la noche? Les doy tiempo hasta el domingo y lo que hago es que lo hago bien cortito, que sean unas 2 preguntas nada más. ¿Qué les parece? A mí me ¿Aló? parece bien. Los Por mí demás bien. Por mí también, profe, está bien. es mejor, ¿verdad? Sí, Porque así profe, tienen igual. toda la semana que viene para estudiar, ¿verdad? Y no les perjudica. Y entonces, pues lo hago, lo que hago es que lo hago bien corto para que tengan chance de sobra. De ahí tendrían todo el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Domingo se lo haría a medianoche. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Sí, profe, igual. Entonces, vean, vamos a hacer eso. Entonces, lo otro es, hoy terminamos materia.
¿verdad? Hoy terminamos y entonces el viernes sería el repaso, ¿verdad? Atender dudas, repaso, lo que sea. Y entonces el martes sería el tercer examen. El tercer examen, vean que entraría todo el tema 5, que es de electrolitos para acá, ¿verdad? Acá, electrolitos. Cuando vimos las leyes, la ley de Faraday, teorías de electrolitos, de Weizsäcker, calcular lo de la coeficientes de actividad, tema de conductimetría, electroquímica, celdas y potenciometría, que es lo que vamos a ver. Y entonces, ese examen lo haríamos el martes. Aquí hay gente que está conmigo en analítica, ¿verdad? Sí. Yo les había dicho que íbamos a hacer el cambio del sábado 15 para que me entregaran la libreta, que yo iba a pedir permiso, ¿recuerdan? Sí, profe. Entonces ya me lo dieron para el jueves. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo llego el jueves de la semana 15, yo les entrego el examen, ¿verdad? El de físico-farmacia, el que hicieron el martes, ya yo lo llevo corregido, y entonces les doy las notas ese mismo día, y ese mismo día me entregan las libretas de laboratorio. ¿Estamos? Profe, ¿y a qué hora es el jueves? Yo voy a estar entre 10 de la mañana ya y la tardecita, como hasta las 2, 3 de la tarde. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Listo, profe, entonces ahí nos avisa dónde estaría y todo. Sí, probablemente en el laboratorio. Ok, está bien. Muy probablemente en el laboratorio. Todavía quiero definir bien si voy viernes o voy jueves, pero resulta que yo tengo una graduación el viernes, entonces no puede ser el viernes. Entonces es el jueves, jóvenes, tiene que ser el jueves. El jueves lo dejamos. Y entonces ya el viernes no tendríamos clase, ¿verdad? Porque ya el jueves yo les daría todo. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ok. Vamos entonces. Quiero hacer un ejercicio de los que me quedaron pendientes la semana pasada. Este último, ¿verdad? Que dice qué cantidades de cobre y de bromo se producen en una hora con unos electrodos inertes en contacto en una disolución de bromuro de cobre 2 si pasa una corriente de 4.50 amperios. Recuerden que esto tiene que ver con el tema de celdas electrolíticas, ¿verdad? Y vamos a usar una batería para inyectarle energía a la celda por un tiempo determinado para obligar a que ocurra una reacción redox que sería no espontánea, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el OneNote. Vean ustedes, me piden, ¿qué me piden? Cantidades, o sea, gramos de cobre y de bromo. El tiempo es de una hora. Pasa una corriente de 450 amperios.
Y la sal SuBr2, bromuro de cobre 2. Entonces vean ustedes, masa molar del cobre, $73,54, y la masa molar del bromo, 159,81. Entonces, recuerden que lo primero que hay que hacer es identificar la sal que se usa. Y esa sal que se usa la vamos a poner a ionizar para saber cuáles son los iones que yo tengo en disolución. Pues vean ahí que yo tengo iones cobre más 2 y tengo iones bromuro. Para balancear, ahí ponemos. Esto quiere decir que en la disolución, en la disolución, yo tengo esos dos iones. Y vean que yo el cobre 2 lo tengo que reducir a cobre 0. De hecho, me están preguntando cuántos gramos de cobre 0 tengo. Quiere decir que en el cátodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el cobre 2 con 2 electrones va a producir cobre 0. Entonces, vea que yo puedo calcular Q. Los coulombios es igual a la corriente por el tiempo. La corriente son 4,50 amperios. Y el tiempo es 1 hora. Y yo sé que en 1 hora hay 3.600 segundos. Entonces aquí me dan 3,6 por 10 a la 3 segundos. 3,6 por 10 a la 3 segundos. Y entonces multiplicamos eso. Y eso nos da a 3 cifras, ¿verdad? 1,62 por 10 a la 4 coulombios. Acuérdense que amperios por segundo nos da coulombios. Eso les da 1,62 por 10 a la 4. Verifiquen a ver. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 1,62 por 10 a la 4 coulombios, aplicamos Faraday. ¿Qué dice Faraday? Que en 96.485 coulombios yo tengo un mol de electrones. Y de la reacción que ocurre en mi cátodo, yo veo que 2 moles de electrones, ojo, producen un mol de cobre 0.
2 moles de electrones producen 1 mol de cobre. Entonces vean cómo colombios cancelan, moles de electrones cancelan. Y ahora, en 1 mol de cobre, yo tengo 63,54 gramos de cobre. Gramos de cobre. Entonces sería 1,22 por 10 a la 4 por 63,54 entre 96.485 entre 2. Eso nos dan a 3 cifras 5,33 gramos de cobre. Me gustaría que lo verificaran, a ver si les da eso. Eso da. Sí, profe. Ok, vamos ahora entonces con el otro. El otro es, vean que en la sal yo tengo bromuro, pero a mí me están preguntando cuántos bromoceritos se produce. Entonces yo sé que en el ánodo el bromuro que yo tengo en la sal va a producir PR2 más 2 electrones. Y entonces ya calculamos los colombios, eran 1,62 por 10 a la 4 colombios en 96.485 colombios. Tengo 1 mol de electrones, esta es la ley de Faraday. Y ahora, ojo, 2 moles de electrones producen 1 mol de bromo. 2 moles de electrones producen 1 mol de bromo. Y en 1 mol de bromo, ya yo tengo la masa molar calculada. ¿Cuánto era? Yo la tenía por ahí. 159, profe. 159,81. 159,81 gramos de bromo. Entonces, eso nos daría 1,62 por 10 a la 4 por 159,81 entre 96.485 entre 2. 13,4 gramos de bromo. Me gustaría que hagan el cálculo y me digan si les da igual.
Profe, a mí me da en notación científica y me da como 1.34 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. No, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Es 1.62 por 10 a la 4. 1.62 por 10 a la 4. Por 159,81. 159,81. Igual. Entre 96.485 colombias. 96.485 colombias. Igual. Entre 2. Entre 2. 13,4. Tiene que estar haciendo algo mal. Entonces nos queda que tenemos 5.33 gramos de cobre y 13,4 gramos de cromo. ¿Ya vio que hizo mal? Sí, ya. Ok. Pues respuesta. Tengo. ¿Cuánto era? 5 qué? 1,83. Y ¿eh? Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Queda claro, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Entonces vamos a empezar con potenciometría, que es lo de hoy. Esta presentación se la tuve en la noche, porque no la he terminado de pulir. Entonces, ¿cuál es el fundamento teórico, primero que todo, de la potenciometría? Vamos a empezar por ahí. Y vamos a comenzar diciendo que la potenciometría es una técnica electroanalítica que trabaja a corriente cero o en condiciones de equilibrio, en donde se va a medir la diferencia de potencial de un sistema de electrodos
que previamente usted ha calibrado. Y esa diferencia de potencial la vamos a relacionar con la concentración mediante una ecuación que es la ecuación de Nernst. Esa primera subdivisión de la potenciometría se llama potenciometría directa, porque vea que usted calibra los electrodos y ahí directamente hace la medición que usted quiere hacer para obtener el resultado. Ahora, la potenciometría tiene también otro tipo de potenciometría, por decirlo de alguna manera, que es la potenciometría indirecta, que es cuando uno hace una titulación potenciométrica, ¿verdad? Como la que hicieron ustedes en analítica 2, los que ya la han hecho, ¿verdad? Que uno va registrando cómo cambia el potencial conforme va añadiendo mililitros del titulante. Y con eso dibujaba una curva de titulación y de ahí podíamos sacar la primera derivada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, como ya vimos, para hacer potenciometría, uno necesita un sistema de electrodos. Ese sistema de electrodos cuenta básicamente con dos tipos de electrodos, que es un electrodo de referencia y un electrodo indicador. ¿Qué es un electrodo de referencia? Bueno, un electrodo de referencia es aquel que mantiene su potencial constante. O sea, el potencial de un electrodo de referencia no puede cambiar. Debe permanecer constante. Y en una potenciometría se va a medir el potencial del electrodo indicador versus el electrodo de referencia. Hay varios tipos de electrodos de referencia, ya nosotros vimos uno, que era el electrodo normal de hidrógeno. ¿Se acuerdan que fue el electrodo al que arbitrariamente se le había asignado un potencial estándar de reducción de 0 voltios? Pero hay otros, como por ejemplo el electrodo de plata, cloruro de plata, ese es otro ejemplo, o el electrodo saturado de calomel, ese es otro ejemplo, o aquí tenemos el electrodo de mercurio, óxido de mercurio. Entonces, todos esos que están ahí son electrodos de referencia. O sea, mantienen su potencial constante durante toda la determinación. Contrario a lo que ocurre con un electrodo indicador, que es aquel cuyo potencial de electrodo va a variar con la concentración de las especies o el medio, ¿verdad? Las especies que estemos analizando. O sea, este electrodo indicador es el que va a dar respuesta a la especie de interés. Y un ejemplo típico, un ejemplo clásico o típico de lo que es un electrodo indicador es el electrodo de vidrio, que fue el que ustedes usaron cuando hicieron aquella potenciometría en analítica 2. No sé si se acuerdan, ese electrodo de vidrio tenía una membranita, esa membranita era sensible a los iones H+, ¿verdad? También tenemos los electrodos selectivos de membrana, como por ejemplo un electrodo de fluoruro, que es otro ejemplo de un electrodo indicador.
Entonces, hay otra clasificación de los electrodos. Indicadores. Los electrodos, ahora vamos con los indicadores. Los electrodos indicadores pueden ser electrodos de primer orden. ¿Qué es un electrodo de primer orden? Es un electrodo cuyo potencial va a dar respuesta a la concentración de los iones del material que está hecho el electrodo. Por ejemplo, una plata, una barra de plata sumergida en una disolución que contiene iones plata. Esta sería la ecuación, ¿verdad? O esta es una barra de hierro, perdón, de cobre, perdón, sumergida en una disolución de cobre más 2. Ahí están las ecuaciones escritas como reducción, ¿verdad? Ya que plata más un electrón genera plata cero. Y entonces, utilizando la ecuación de Nernst, recuerden, el potencial del electrodo es igual al E cerito de plata más a plata cero, porque es de reducción, menos 0,0592 entre n, y n es, para este caso, un electrón. ¿Okay? Para la ecuación de abajo, la barrita de cobre sumergida en una disolución de cobre 2, tenemos que el potencial del electrodo es igual al E cerito, ahora es de cobre 2 a cobre 0, menos 0,0592 entre n. ¿Quién es n ahora? Ahora n es esos dos electrones que están. ¿Eh? Entonces, ¿por qué razón decimos que son electrodos de primer orden? Porque usted tiene aquí plata, en el primer caso. Esta barra es de plata. Y aquí hay iones de plata más uno. Entonces, el potencial a qué está respondiendo? A la concentración de iones plata. ¿Ves? En el segundo caso, ¿qué es lo que yo tengo? Una barra de cobre. Esto es cobre. Sumergida en una disolución de cobre 2 más. ¿Y a qué está respondiendo el potencial de ese electroindicador? Es función de la concentración de cobre 2. Entonces responde a el ion del material que está hecho el electrodo, ¿verdad? Eso es un electrodo de primero. Pero resulta que hay también electrodos de segundo orden.
son aquellos electrodos indicadores que dan respuesta a aniones con los que el catión forma o un precipitado insoluble o un complejo o un compuesto de coordinación que es un complejo. Ya vamos a explicar. Entonces, vean la ecuación acá. Plata más con un electrón forma plata serito. Entonces el potencial de electrodo es el E0 de plata más a plata 0, menos 0.0592 entre 1, logaritmo de 1 entre la concentración de plata. Recuerden que ponemos 1 porque en los productos lo que tengo es un sólido. Entonces acuérdense que los sólidos no se incluyen en las constantes. Entonces ahí por eso es que aparece un 1. Ahora en los reactivos ahí sí aparece plata más acuosa y como está acuosa pues entonces la ponemos en el denominador, ¿verdad? La concentración de plata más. Ok. Ahora bien, ustedes saben que si ustedes tienen ion plata en presencia de ion cloruro, establece un equilibrio con el sólido, que es cloruro de plata. Y eso es un equilibrio heterogéneo. O sea, está regido por una KPS. Y esa KPS va a ser igual a la multiplicación de los iones en disolución, que es la concentración de plata por la concentración de cloruro. Esa es eh, la KPS del sistema. Ahora bien, en esta ecuación que teníamos aquí, vean que yo tengo este término, 1 entre la concentración de plata. Entonces yo voy a despejar de aquí de la KPS 1 entre la concentración de plata para que me quede cloruro entre la KPS. ¿Qué hice? Mandé la plata para acá a dividir y mandé la KPS para acá a dividir. Entonces me quedó 1 entre la concentración de plata es igual al cloruro que quedó ahí arriba entre la KPS. Y ahora yo voy a sustituir esto, 1 entre la concentración de plata por esto, porque son iguales. Vamos a poner a sustituirlo por concentración de cloruro entre KPS. Entonces me queda es igual a E0 de plata más a plata 0 menos 0.0 logaritmo de cloruro entre KPS. Ahora bien, esto que está aquí es una división de logaritmos y en la división acuérdense que era la resta de logaritmos. O sea, esto lo vamos a cambiar por logaritmo de cloruro menos logaritmo de la KPS. En otras palabras,
ahí yo estoy utilizando que el logaritmo de A entre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Y entonces ahora multiplicamos este término menos 0.0592 por este y por este. Y entonces me queda que el potencial de electrodo es igual al eserito de plata masa plata cero menos 0.0592 logaritmo de cloruro. Vea que aquí hay un menos, por menos nos da más 0.0592 logaritmo de la KPS. Perfecto. A todo este término que está aquí en azul, jóvenes, que es el eserito de plata masa plata cero más 0.0592 logaritmo de la KPS, es todo esto. A eso se le conoce como el eserito, no de plata masa plata cero, sino de cloruro de plata a plata cero. Entonces yo sustituyo y encuentro que el potencial de electrodo es ese potencial estándar de reducción de cloruro de plata a plata cero menos 0.0592 logaritmo de cloruro. Y entonces aquí ya queda justificado. ¿A qué va a responder el potencial del electrodo? Al ion cloruro. ¿Y quién es el ion cloruro? Es un ion con el que el cation forma un precipitado. Vea que el cation era plata. Y con ese ion está formando un precipitado. Entonces ese electrodo es un electrodo de segundo orden. Así mismo se llama. Electrodo de segundo orden. El potencial del electrodo está dando respuesta a la concentración de un anión, en este caso con el que el metal forma un precipitado, el cation forma un precipitado. Pero también puede ser un anión con el que se forma un complejo. Entonces, si quieren, para clarificarles un poquito esto, para que les quede un poquito más claro, podríamos hacer esto. Vamos a poner, yo tengo un shape aquí. Yo tengo lo que son los electrodos en general. ¿Ok? Voy a quitar electrodos. Ahí está electrodo. Entonces, los electrodos en general los hay de dos tipos. Hay de dos tipos.
¿Ok? ¿Ok? Y entonces, ahora cada uno de ellos, los electrodos en general, se dividen en ¿qué? ¿Cuáles eran las dos categorías? A, en electrodos de referencia y qué más, Y electrodo indicador. y electrodos, como dice la compañera, indicadores. ¿Ok? Entonces, vamos a ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y entonces, los electrodos de referencia, ¿verdad? Estos son aquellos que mantienen su potencial de electrodo constante. Aquellos que mantienen su potencial de electrodo constante. Mientras que los indicadores son aquellos que responden a las concentraciones de las especies de interés. Son aquellos cuyo potencial responde a las concentraciones de las especies de interés. Y entonces estos que son indicadores, ¿va?
¿Ve? Esos que son los electrodos de indicadores, hay de tres tipos. ¿Cuáles eran? Ah, bueno, hay de dos tipos, básicamente. Hay de más tipos, pero nosotros vimos dos. ¿Cuáles fueron? Profe, los de primer orden y los de segundo orden. Correcto. Nosotros vimos, ¿verdad? Como bien dijo ella, que esos electrodos dijo ella que son electrodos de primer y segundo orden, ¿verdad? Pues aquí, el primer orden y los electrodos de segundo orden. Entonces vamos a hacer una manita, ¿verdad? Que quede bien hechito. Pues ahí tenemos, ¿verdad? Los de eh, los de electrodos de indicadores que se dividen en de primer y de segundo orden. Ahora, los de referencia que mantienen su potencial de electrodo constante, ahí lo que tenemos son tres ejemplos, ¿verdad? Tenemos tres ejemplos. Porque dimos tres ejemplos, ¿verdad? No es porque hayan solamente tres. Pues ahí, eh, ¿qué ejemplos dimos de dos electrodos? ¿Ah? ¿Qué ejemplos dimos?
Jóvenes. ¿Qué ejemplos dimos ahí? Profe, el normal de hidrógeno. El electrodo normal de hidrógeno fue uno que dimos de ejemplo ahí, muy bien. Perfecto. ¿Qué más dimos de ejemplo? Ah, De plata y mercurio. ¿cuál? Mercurio, óxido de mercurio. Sí, también el de este de mercurio, óxido de mercurio, dijimos que era muy utilizado también como electrodo de referencia. Y había otro, ¿cuál era el otro? Plata, cloruro de plata, ¿verdad? Pues acá, ay, lo voy a dejar así torcido porque no me quiere. Ok. Entonces, ahí tenemos las clasificaciones, ¿verdad? Yo creo que ya con eso les queda un poquito más clarito todo lo que es la parte eh, de la clasificación de los electrodos en potenciometría. Vamos a ver ahora lo que es el potencial de unión líquida. Unión líquida. Vean, cuando se ponen en contacto dos disoluciones que tienen diferente concentración entre ellas, justo en la interfase de las dos disoluciones, se va a establecer una diferencia de potencial que se conoce como potencial de unión líquida. ¿Por qué se genera ese potencial? Bueno, ahí hay un ejemplo. Vean que usted tiene a la izquierda
una disolución de HCl 1 mol por litro. Y a la derecha, usted tiene una disolución de HCl 0,01 mol por litro. Nosotros habíamos visto anteriormente que las disoluciones tienden a estabilizarse y si hay una que tiene diferente concentración con la otra, pues van a tratar de que ambas lleguen a un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que la de la izquierda es más concentrada. Entonces, obviamente, el gradiente que se va a dar siempre es de más concentrado a menos concentrado. Así que, obviamente, la migración va a ocurrir de la izquierda hacia la derecha. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el electrolito que yo tengo, en este caso, es HCl. Y el protón es muchísimo más pequeño que el cloruro. Al tener el protón menor tamaño que el cloruro, eso significa que el protón tiene una mayor movilidad. Se mueve más rápido. Entonces, eventualmente van a haber más protones aquí y aquí van a quedar un exceso de cloruros. ¿Por qué? Porque esos cloruros son muy lentos y les va a costar más llegar al otro lado. Entonces vean que eventualmente vamos a tener una separación de cargas. Las positivas de la derecha, debido a los cloruros, a los protones que se fueron bien rápido y pasaron de izquierda a derecha. Y al lado izquierdo, unas cargas negativas debido a los cloruros que se quedaron rezagados porque son más lentos. Su movilidad es más baja. Y uno siempre que tiene diferencia de cargas, ahí se establece una diferencia de potencial, que en este caso es potencial de unión líquida. Entonces, vean lo que dice en la derecha. Debido a las diferencias de las velocidades de ambas especies, se termina formando una diferencia de potencial. La separación de cargas que yo les dije. La magnitud del potencial de unión líquida puede minimizarse utilizando un puente salino entre ambas disoluciones y usando un electrolito en el puente como el KCl, donde ambos iones tienen una movilidad similar. O sea, tratar de utilizar electrolitos donde no ocurra esto, que el protón y el anión tengan movilidades tan diferentes, sino que lo tengan lo más parecidas posibles. Esta, jóvenes, es la razón por las que en una celda electroquímica, en el puente salino se usa mucho el KCl, debido a que el potasio y el cloruro tienen movilidades semejantes, parecidos. Entonces ahí vamos a disminuir ese potencial de unión líquida. Jóvenes, ¿queda claro el concepto de potencial de unión líquida? ¿Ah? Profe, yo sí quería decirle que si usted me puede repetir la parte que dijo donde quedaban rezagados y pasaban más rápido, eso ahí como que no entendí. Usted me entiende que el protón, al ser más chiquitito que el cloruro, se va a mover más rápido, ¿verdad? Entonces quiere decir que como es más rápido, aquí van a haber un montón de protones que pudieron llegar bien rápidamente. Pero los cloruros se mueven tan lento que van a ir quedando aquí atrás. ¿Por qué? Porque son muy grandes en tamaño. Entonces, voy a tener una parte aquí positiva y una parte aquí con cloruro que es negativa. Y cuando hay separación de cargas, ahí en esa interfase
se va a establecer entonces un potencial de unión líquida. Ok, gracias, profe. Ujú. Pues resulta que hay otro tipo de electrodos indicadores que son los famosos electrodos de membrana. Como el ejemplo típico, ¿cuál? El electrodo de vidrio. Es un ejemplo típico de un electrodo de membrana. Ese electrodo tiene una membranita de vidrio que va a separar dos disoluciones con diferente concentración de HCl, de iodo hidrógeno. Una es una disolución interna que trae adentro él. Luego está la membranita y por fuera de la membrana usted sumerge el electrodo en la muestra suya y la muestra suya tiene otra concentración de iodo hidrógeno. Entonces, al tener la membrana con una concentración de iodo hidrógeno afuera distinta a una concentración de iodo hidrógeno adentro, ahí se va a establecer entonces una diferencia de potencial. ¿Ok? Y la celda para medir el potencial o el pH más bien es esta que está aquí, un electrodo de referencia. En este caso es el electrodo saturado de calomel. ¿Ok? Esa es la referencia. La concentración de iodo hidrógeno externo, la membrana de vidrio y la concentración de iodo hidrógeno interno. Y internamente eso tiene un electrodo de plata con de plata. Entonces esa es la representación por convención de la celda con que se mide el pH de una disolución. Acordarse siempre que uno va a medir el pH por una medida directa, se debe de calibrar el pHímetro. Y uno lo calibra con disoluciones amortiguadoras, recuerden, con disoluciones buffer de pH conocido. Y si no da el pH que tiene que dar, uno le mueve la perillita hasta que dé el pH que tiene que dar. Entonces, la medida de pH, vea que es una medida directa, de potenciometría directa. Usted tiene un sistema de electrodos, calomel y electrodo de vidrio, los calibra utilizando buffers, ¿verdad? Vamos a poner, si quieren, aquí el procedimiento, entonces. Mediante potenciometría directa. Entonces, número 1. Buscar un electrodo de referencia. Puede ser el electrodo saturado de calomel, por ejemplo. Y un electrodo indicador, que en este caso va a ser el
electrodo de membrana de vidrio. Luego, calibrar ese sistema de electrodos utilizando ¿qué se calibra? ¿Con qué vamos a calibrar el sistema de electrodos? Buffers de pH conocido. Y luego, una vez calibrado el sistema de electrodos, se sumergen estos en la disolución incógnita y se lee el pH indicado en el pH directamente. Son tres, vean ustedes, son tres pasos. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Qué bonito nos quedó. Vamos entonces, jóvenes, a hacer hoy el break antes. Son las 15. Estamos de vuelta, jóvenes. Sí, profe. Vamos a hablar ahora. Esto fijo que es algo que es muy importante. Y son los errores que uno puede cometer cuando mide un pH con un electrodo de vidrio, como electrodo indicador. El primero de ellos se llama el error alcalino. Y ese error alcalino va a ocurrir cuando las disoluciones a las que usted les quiere medir el pH son muy básicas. O sea, son pHs elevados por encima de 10.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que a esos pHs, el electrodo de vidrio no solo va a responder a los protones, sino que también él va a creer que los iones sodio y los iones potasio que están presentes son iones de hidrógeno. Los va a confundir. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Él va a creer, ¿verdad? Que hay más concentración de ion hidrógeno que la que verdaderamente hay. Porque él va a pensar que los sodios y los potasios, los iones, también son iones de hidrógeno. Por lo tanto, va a dar un pH menor al real. ¿Verdad? Entre mayor sea la concentración de ion hidrógeno, menor será el pH. Entonces, él tiende a dar pH menores a los reales. Cuando medimos un pH de una disolución que es muy, muy básica. Afortunadamente, uno con un electrodo de vidrio no tiende a medir esos pHs tan altos, ¿verdad? Entonces, el otro error que hay es el error ácido. Este, por el contrario, ocurre con disoluciones que son muy acídicas. O sea, con pH bien bajos, tan bajos como cercanos a 0, 0,5, ¿verdad? Menores de 0,5, dice ahí. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, lo que sucede es que a esos pHs, muchos de los iones hidróneos que vamos a tener en la disolución se encuentran hidratados. ¿Qué significa hidratados? De ahí que muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos van a estar rodeados por moléculas de agua. Agua, 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 agua. Los hidratan. Entonces, el electrodo de vidrio que tiene la membranita no lo siente. No lo siente porque están como que forrados con una pared protectora de agua. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, muy sencillo. Al no sentirlos, él cree que hay menos concentración de ion hidrógeno que la que verdaderamente hay. Por lo tanto, reporta pHs mayores a los que verdaderamente tiene la muestra. ¿Ok? Entonces son estos dos. Tampoco uno tiende a medir pHs tan bajos con un pHímetro. Cuando uno mide pHs tan altos como 10 o tan bajos como 0,5, uno no necesita una medida muy precisa. Entonces uno puede utilizar un papel de pH o una cosa así, ¿verdad? O sea que el pHímetro no está hecho para medir esos valores de pH, ¿verdad? Así que, pues que se genere un error con ellos tampoco es tan problemático, ¿verdad? Desde el punto de vista de que uno puede utilizar un papel de pH para obtener una medida aproximada, ¿verdad? De cuánto es el pH. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que son los errores alcalinos y los errores acídicos cuando se mide un pH con un electrodo de vidrio? ¿Aló? Jóvenes, respóndanme. ¿Aló? No, profe, todo claro. Cálculos en medida potenciómetros. Entonces, eso que está ahí es
el potencial de la celda en función del pH. Porque vean que en realidad el equipo, el metro de pH, el pHímetro, lo que mide es potencial en realidad, ¿verdad? No es pH, es potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que mediante una ecuación, él va a traducir ese pH para transformar ese potencial de la celda y lo va a traducir en un pH. ¿Ok? Entonces, acuérdense que les dije hace poco tiempo que cuando uno hace una medida directa de pH, uno tiene que calibrar el, el sistema, ¿verdad? Pues resulta que cuando usted calibra el sistema con un buffer de pH conocido, te pone un buffer que el pH usted lo conoce, entonces usted se lo da al aparato, el aparato le mide el potencial de la celda, entonces él lo que va a hacer es encontrar K. En otras palabras, cuando usted calibra el sistema de electrodos, o el pHímetro, como se le dice, usted lo que está haciendo es encontrando el valor de esa K. Una vez usted conoce K, pone la disolución problema, el equipo le mide el potencial, ya usted conoce K, y él internamente resuelve esta ecuación para dar el pH. Entonces, eso es lo que pasa en realidad cuando uno está calibrando un pH. Entonces, vean el ejemplo. Se calibra un sistema de electrodos de vidrio, electrodo de calomel saturada, con un buffer de pH 405. El voltaje, el potencial medido es de 0.814 volts. ¿Qué voltaje medirá si se sumerge el sistema de electrodos en una disolución de ácido acético? Yo les voy a dar de una vez el pH, no lo voy a poner a calcularlo. El pH $3.90. Entonces, vea que primero calibra, usa un pH de 401. Entonces aquí, y da este potencial. Entonces ya usted conoce aquí el valor del potencial. Caro la conoce el pH que es 4,01. Y con eso despejamos para acá. Punto 814. Vea que aquí está negativo, pasa para acá positivo, más punto 0,592 por 401 es igual a acá. Y cuando usted hace esa operación, nos damos cuenta que el valor de la K es 1.05. Vuelvo y repito, calibramos y lo que hace el equipo es que entonces él me enseña cuánto vale. Hagan la operación y me dicen si la K le da 1,06. ¿Da eso?
¿Eso les da, jóvenes? Sí, profe. ¿Eh? Entonces ahora nos preguntan, ¿cuál es el voltaje, el potencial que medirá si usted sumerge el sistema de electrodos en una disolución de ácido acético de pH 3,9? Entonces ya usted conoce K, que es 1,05, y ahora usted también conoce cuál es el pH de la disolución, que yo se lo di, que es 3,90. A ustedes no los voy a poner a calcular pH, yo se los voy a dar, porque eso es como ya de otro curso. Entonces, el potencial medido, que es lo que le piden, es igual acá, ya la conozco, 1,05 menos 0,0592 por el pH que me lo están dando, que es 3,90, y a mí me dio 0,82. ¿Eso les da a ustedes? 0,82 voltios. ¿Mm? ¿Aló? ¿Aló? Jóvenes, ¿están ahí o ya se fueron? ¿Aló? Profe, a mí se me da eso. ¿Quién más está ahí? Yadrik, ¿usted está ahí logueado? Sí, profe, no, aquí estoy. Igual sí me da igual. Francela, ¿usted está ahí? Francela no Sí, está. señor. Sí, señor. Ah, ok. María, ¿usted está ahí? Sí, profe. Ok. Mariana, Sí, profe, aquí estoy. Montserrat, Sí, profe, acá estoy. Chaismali, aló, no está. Estefanía Hola, profe. y Vanessa. Aquí estoy, profe. Ok, hombre, acostúmbrense a responder cuando uno pregunta, porque es muy feo eso. Bueno, aquí está el calculito del pH por si algunos se interesan ver cómo, cómo se hizo, pero vuelvo y repito, yo a ustedes les daría el pH. Y entonces, ahora vamos a ver métodos, bueno, potenciometría indirecta, método de detección del punto final.
Entonces, acuérdense que cuando hace uno la titulación, y voy a enseñarles aquí un ejemplo, yo se los tengo acá. Vean, por ejemplo. Bueno, vamos a poner aquí el equipo. Bueno, aquí equipo primero. Instrumentación. Entonces, ya yo les había buscado. Pues hay una bureta. Una disolución estándar, que es el titulante, ¿verdad? Vamos a tener un analito en disolución, ¿ok? Vamos a tener un potenciómetro, el cual va a tener un electrodo indicador más un electrodo de referencia. ¿Ok? ¿Qué más? Un agitador magnético. Vea que aquí usted me va a decir, pero profesor, pero ¿cómo es posible que usted me diga, que ahí eh, que ahí hay dos electrodos y yo veo uno? Usted ve aquí y ahí aparece uno, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, jóvenes, es que este es un sistema de electrodos combinado. Vea lo que dice ahí. Combinado. Entonces, ahí adentro está tanto el electrodo indicador como el electrodo de referencia. Ese parece un electrodo de membrana de vidrio, ¿verdad? Vean la pancita de vidrio ahí, que es la que es sensible a los iones de hidrógeno. ¿Ok? Pero sí, tienen que estar los dos. Imposible llevar a cabo esas lecturas si no están los dos electrodos presentes. ¿Ok? Eso es bien importante. Pues aunque no parezca, ahí van a estar los dos electrodos presentes. Ok, entonces, ahora sí. ¿Cómo
nosotros detectamos el punto final. Porque acuérdense lo que tenemos es un montón de lecturas, véanlas ahí. Un montón de lecturas de potencial con mililitros de titulante. ¿No? Vean, mililitros de titulante contra potencial. Entonces, si usted hace un gráfico o una curva de titulación, es cómo varía el potencial con los mililitros añadidos de titulante usted va a obtener algo así. Véanlo aquí. Usted va a obtener algo así. Esa es la curva de titulación. Vean que en Y va el potencial y en X va los mililitros de, en este caso, una titulación de nitrato de plata. Probablemente estaban determinando cloruros, ¿verdad? Cloruros con nitrato de plata. Entonces, el punto final uno lo detecta en el momento donde ocurre un cambio en la concavidad. Y esa parte puede ser o llegar a ser muy subjetiva. O sea que depende mucho de dónde usted ve que cambia la concavidad de esa curva. Entonces, para eso se ideó lo que se conoce como primera derivada de la curva de titulación. Vean que estas son las potenciometrías indirectas, que es cuando se hacen las titulaciones. En las directas usted no titula, usted calibra el sistema de electrodos y mide. Ahora, cuando hace una titulación potenciométrica, ahí sí aplica esto, ¿verdad? Que son las indirectas, las titulaciones potenciométricas. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo tengo? De que si yo le saco a esto la derivada, ¿qué sería la derivada? Cambio en potencial entre cambio en volumen en función del volumen promedio. Pues resulta que yo tengo la ventaja de que si hago eso, obtengo el gráfico de la primera derivada y ahí vienen qué. Quito toda la subjetividad ahora. ¿Por qué? Porque vean ustedes de que ahora aquella, la de arriba, la curva de titulación, yo tenía dudas dónde ocurría el cambio de concavidad. Pero aquí no tengo ninguna duda, porque el punto final va a estar donde está el máximo de esa primera derivada que saqué.
Vea que ahora lo que se grafica en Y es cambio de potencial dividido entre cambio de volumen, o sea, unidades de voltios entre mililitros, en función del volumen. Volumen promedio es aquí. Y vean que ese máximo coincide exactamente con el punto donde debe ser aquí el cambio de concavidad. ¿Okay? Y existe también la segunda derivada, pero vean aquí, la vamos a poner si quieren, para que la tengan. La segunda derivada es la derivada de la primera. Usted deriva la primera y le queda la segunda derivada. Entonces, segunda derivada. A muchos les gusta más esta, por una razón muy sencilla. Esta, el punto final es donde le corta el eje directamente aquí. Y ahí le usted cuánto es el punto final. ¿Okay? Tampoco hay subjetividad porque usted se va a los datos y ve dónde le da 0. El Y. Donde Y, que es la segunda derivada, que es el cambio del cambio de potencial, ¿verdad? Con respecto al cambio del volumen. O sea, la derivada de la primera nos da la segunda derivada. Pues ahí donde vale 0 Y, ahí es donde corta el eje X y ese es el valor del volumen del punto final. Pues, obviamente, eso nos quita a nosotros subjetividad, ¿verdad? Entonces, arriba tengo, vamos a copiar a las tres juntas. Podría ser, siendo más pequeño, ahí. Ahí están las tres, ¿ya ven? Entonces, vean. Están. Y entonces aquí tenemos esta sería madre del amor hermoso que es esto. Y aquí está, ¿eh? Entonces, acá, ¿esta cómo sería? Esta sería la curva de titulación. ¿Qué problema tenía ese método para determinar el punto final?
¿Mm? ¿Qué problema tienen? A jóvenes. Porque ese método no es bueno para determinar el punto final, el de la curva de titulación. Ya lo mencionamos. ¿Mm? Profe, porque es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es que le sacamos la primera derivada y ya la primera derivada nos quita la subjetividad porque es el punto en donde está el máximo, ¿verdad? Yo leo aquí y ahí sacamos el punto uno. Lo mismo que si sacamos la derivada de la primera, nos da la segunda derivada, que aquí tampoco hay subjetividad porque es donde esa curva corta el eje X. Que eso sucede a un valor de 0 del eje. ¿Ok? Entonces, eso sería la parte de métodos de detección del punto final. Y que gracias a Dios existen, ¿verdad? Esos métodos. Nos simplifican mucho la vida. Jóvenes, colorín colorado, este cuento se acaba. Hemos terminado la técnica de potenciometría. Entonces, me gustaría, jóvenes, que me dijeran de uno en uno algún tipo de feedback con respecto al curso, ¿verdad? Yo sé que este fue un curso online, ¿verdad? Para algunos es pesado, para otros pues quizá puede ser que les guste más. Yo traté en la medida de lo posible de ir lo más despacio que yo pude para poder cubrir todo el material que, como ustedes se dieron cuenta, es muchísimo material, ¿verdad? Es un curso que está muy, muy, muy cargado y eso yo creo que es lo que lo vuelve un poquito pesado. El material que tiene es interminable, ¿verdad? Entonces yo traté dentro de lo que me podía ajustar de seleccionar la parte, el material más importante en cada caso y de ir lo más lento que podía dentro de lo permisible, ¿verdad? Porque tenía que avanzar. Eso fue lo que yo traté de hacer de mi lado. Y también lo del breakcito ese intermedio es importantísimo, sobre todo para mí que tengo que estar hablando, 3 horas es muchísimo. Y yo padezco mucho de la garganta y tengo que dar un descansito. Y para ustedes lo mismo. Si yo estoy 3 horas corridas, eso es bastante pesado, ¿verdad? Yo agradezco a los que están, digamos, los más fieles, los que estuvieron siempre ahí, ¿verdad? Que yo sé quiénes son, y de hecho, pues son los que están con mejores notas en el curso, por haber hecho eso, ¿verdad? Por estar ahí siempre escuchándome, ¿verdad? Que no me vea yo como un viejo loco hablando solo ahí, que es bien feo. Así que nada, abro micrófonos para que de uno en uno me comenten, ¿verdad? Y me digan, hablen sin miedo, ¿verdad? Porque la idea es que si algún día tengo que dar este curso online otra vez, pues
que yo sepa, ¿verdad? Que les gustó, que no les gustó, y así que estoy todo oídos. Bueno, profe, desde mi punto de vista, sí, como dice usted, es un curso bastante pesado, eh, ¿verdad? Por el montón de materia y todo, pero yo, como le digo, desde mi punto de vista, considero que su forma de explicar y es muy buena. O sea, yo le comprendí muchas cosas y también su manera de estar abierto a responder dudas, porque verá, no todos son iguales. También eso le ayuda mucho a uno cuando es un curso online. Entonces, y así como usted agradece, yo también de mi parte le agradezco eso. Ah, muchas gracias, muy bien. Sí, profe, yo también opino lo mismo que Fran. Sinceramente, a mí me gusta mucho la forma en la que usted explica y siento que no es algo que todos los profesores tienen, pero digamos, yo siento que usted lo que ve es lo que sale en el examen, porque sí he conocido profesores que no son así. Entonces eso de ahí es un plus. Ujú. Ok, Sí, profe, igual de mi parte, sí, realmente sí, usted se toma el tiempo como para explicar paso a paso, ya para que uno entienda, entonces realmente sí siento que eso es bastante importante. Entonces sí, y explica demasiado bien, la verdad. Esta materia, este examen está un poco pesada, pero sí, 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 sí se entiende, de hecho. muy bien. ¿Quién más? Profe, no, yo opino igual, la verdad. O sea, quiero felicitarlo por tener paciencia con todo esto, porque no es fácil con tanta materia y estar explicando y se puede hacer un embrollo para uno y para ustedes yo supongo que también. Ujú. Entonces, no, felicitarlo por eso y no decirle que al menos yo aprendí mucho y que he aprendido un poco a manejar más el tiempo para poder estudiar todo a tiempo. Pero no, fuera de eso todo bien. Muy bien. Ok. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, muy bien. Estamos entonces. Muchas gracias. De mi parte, ¿verdad? Ya decirles que hoy les subo la, la asignación, ¿verdad? Se la subo hoy en la noche. ¿Qué más quedé? Que algo más que les debía, ¿no? Ah, bueno, yo les voy a revisar también la segunda tarea. Entre hoy y mañana ya estará revisada y ahí yo les subo las notas para que la vean. Y entonces el viernes nos vemos para hacer un repaso y el martes entonces el examen. Sería todo entonces, ¿verdad? Ok, profe,